Bueno, muy buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso en esta conferencia del Poder Judicial 2024 y de inmediato vamos a dar paso a la presentación de los resultados de la reunión de mesas departamentales, negociación de métodos alternos en materia penal. Y para ello nos acompañan dos expertos, el doctor Ernesto Chiesa, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, junto a Harry Padilla, también miembro del Comité Asesor Permanente de las Reglas del Procedimiento Criminal del Tribunal Supremo de Puerto Rico. A ellos, por favor, damos la bienvenida. Muy buenas tardes, un saludo a todos de parte inclusive de Puerto Rico. El tema de los métodos alternos, lo que hicimos ayer realmente es atender el problema de la gran congestión de casos en los tribunales, ¿no? En el caso de federal y en el caso de Puerto Rico, hay una enorme congestión de casos, en gran medida por razón del juicio por jurado. Así que en la medida en que ustedes no tienen juicio por jurado, pues la situación es hasta cierto punto menos complicada, ¿no? Y entonces para bregar, por así decirlo, con esta congestión, se establece este sistema de alegaciones preacordadas o terminación anticipada del juicio para prescindir de un juicio, y esto ha tenido un auge tal que más del 90% de los casos se ven por alegaciones preacordadas. O se ven por alegación de culpabilidad sin negociación previa, pero la mayoría son inclusive producto de este sistema de alegaciones preacordadas que se vino haciendo desde el siglo XIX realmente. Ya era una muy acostumbrada en el último tercio del siglo XIX, pero cobra todavía mayor auge cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos en el año 1971 advierte en una opinión muy importante de que ese sistema no solo es compatible con la Constitución de los Estados Unidos, sino que es deseable y que es una especie de exhortación, y a partir de entonces se generaliza aún más, ¿no? El sistema tiene sus pros y sus contras. Obviamente la gran virtud es salir rápidamente de un gran número de casos, ¿no? Para preservar el juicio para los casos entonces más importantes donde haya verdadera controversia. Del lado negativo, lo que se suele decir que en cierto sentido se está penalizando a los acusados por ejercer su derecho a ir a juicio, ¿no? Es decir, que a veces se le presenta por medio del Ministerio Fiscal unas ofertas tan atractivas que aun cuando usted se crea inocente, termina por haciendo alegación de culpabilidad. Y eso claramente se puede ilustrar, digamos que usted es acusado de asesinato, lo que nosotros llamamos asesinato en primer grado, que sería cadena perpetua o silla eléctrica. Y entonces usted cree que usted tiene un caso donde hay una causa de justificación o de exculpación, así que el caso paradigmático sería que usted cree que actúa en legítima defensa. Pero esa legítima defensa es una cosa escurridiza, penal sustantivo, si tenía motivos suficientes para creer que su vida peligra, no está muy seguro si en un juicio se va a producir un fallo de absolución por legítima defensa o por la causa de exculpación que fuera. Entonces el fiscal le ofrece, declárate culpable, entonces hacemos una negociación, declárate culpable de asesinato atenuado de un segundo grado, y entonces la persona termina por hacer la alegación que le está haciendo el fiscal por el temor de ir al juicio y perder, por así decirlo, ¿no? Y eso se puede ir agravando, ¿no? Hasta con la complicación de que muchas veces el Ministerio Público infla los cargos, por así decirlo, como parte de las negociaciones que le va a explicar Harry. Puede ser muchas veces que la negociación sería reclasificarle un delito, te lo rebajo de robo a hurto, por ejemplo, o que te está imputando por los mismos hechos 2 o 3 delitos para verse juntos, y entonces le dice, te quito 2 de ellos, y entonces haces alegación por el otro, etc. Así que muchas veces el sistema puede conducir a que personas con una buena defensa hagan alegación de culpabilidad para evitar el mal mayor, ¿verdad?
Los efectos positivos son básicamente, en una palabra, es un cuestión de pragmatismo, ¿no? Que se sale rápidamente de un gran número de casos y que en el balance el resultado aparece. Es cierto que a veces se paga un poquito menos de lo que merece, a veces se paga un poquito más de lo que merece. Los defensores hablan de justicia individualizada, así que las leyes penales son por naturaleza abstracciones generales, y entonces el fiscal puede llegar a un entendido tomando en consideración, ¿verdad?, las circunstancias particulares de cada caso. Esto supone un buen entendimiento entre fiscal y juez. Así que si las relaciones entre fiscalía y la judicatura, fiscal y juez, son un poquito tensas, el sistema tiene poco sentido y sufre mucho, ¿no? La víctima tiene un rol limitado, como les explicará el compañero. Es decir, la víctima no tiene un poder de veto, tiene solamente un derecho a que sea escuchada de buena fe. El juez no suele participar en esas conversaciones. De hecho, la regla de Puerto Rico y la federal dice el juez no participará en estas conversaciones. Y se hace por el poder del juez, porque si el juez le dice al acusado, yo tuve un mejor negocio, esto es demasiado, ¿verdad?, ante el poder que tiene el juez para sentenciarlo. Así que se supone que el juez no participe en esas conversaciones, que la víctima sea escuchada de buena fe, no tiene un poder de veto. Si me asesinan a mi hijo o a mi padre, pues yo quiero la pena máxima posible, y entonces la fiscalía trata de explicarme, mira, que hay unos peligros, esta confesión a lo mejor es suprimida porque se hizo sin las advertencias de Miranda, este registro se hizo tal vez en violación a la Constitución, estas cosas no están claras, el resultado de un juicio siempre es incierto, sobre todo un juicio por jurado, donde el jurado tiene facultad, no se le dice que la tiene, pero la tiene, para adjudicar conforme a equidad, etcétera. Así que usted puede bien ser acusado porque mató al violador de su hija y un jurado lo absuelve pensando que yo haría lo mismo en su lugar. Así que es un poquito incierto. Dado esto, hay una especie de contentura de todas las partes. Cuando te rebaja un caso de primer grado a segundo grado, el abogado defensor le dice a su cliente, te salvé de la silla eléctrica. Y entonces el fiscal dice, logré una convicción, aunque por segundo grado. Y el juez dice, pues tengo un caso menos en el calendario. Y es como todo el mundo estuviera feliz con la solución, ¿verdad? Básicamente, la crítica mayor puede ser esto del peligro de que personas con una buena defensa terminen por alegación de culpabilidad. Pero en el resultado, la literatura estima que esto es favorable y que sencillamente como no hay recursos disponibles para ver todos los casos y ir a un juicio, porque hay otras prioridades, no solo obviamente para administrar justicia, sino que está educación, salud, etcétera. Así que si tuviéramos presupuesto para ver todos los casos, pues el resultado sería distinto, ¿no? Creo que lo voy a dejar con el compañero Jari Padilla para que les hable más puntualmente de los hallazgos y lo que estimamos que es la situación actual aquí. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Para mí es un verdadero placer estar aquí. Quiero dar las más expresivas gracias al Poder Judicial de la República Dominicana por haberme invitado y quiero tratar de hacer una aportación para el bienestar del país, pensando en que cada día todos los seres humanos aspiramos a vivir en un sitio que sea más justo para todos los conciudadanos. Nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos al día de ayer, dialogamos con los distintos componentes de un proceso judicial aquí en la República Dominicana y hemos podido identificar que el sistema de la República Dominicana presenta por lo menos 8 o 10 características que le han impedido que se alcance el grado de acuerdos que existen en la jurisdicción norteamericana y que existen en la jurisdicción de Puerto Rico. El primero de esos acuerdos, el primero de esos hallazgos es que en la República Dominicana sí existe el método de acuerdo. Estamos claros que eso existe aquí. Segundo situación, el sistema que nosotros hemos cotejado que tiene la República Dominicana
para los acuerdos es uno complejo y difícil de manejar. En este sentido, por ejemplo, para llegar a un acuerdo se requiere que varios funcionarios del Ministerio Público se reúnan y dialoguen y evalúen si ese preacuerdo o ese acuerdo se va a materializar. Eso tiene un efecto, a su vez, que eso denota que los representantes del Ministerio Público no pretenden o no quieren o no desean o no pueden o no se atreven a asumir la responsabilidad de lo que es ofrecer, validar y justificar un acuerdo. Por consiguiente, en la medida que en ese axioma se mezclen más personas, alcanzar un preacuerdo es más complicado, más complejo. En Puerto Rico, por ejemplo, el preacuerdo lo puede iniciar el fiscal a cargo del caso o el fiscal a cargo de la sala ese día. Si ese fiscal ya tiene unos parámetros conforme a lo que ha dispuesto el director de la fiscalía, lo puede autorizar. Si no está dentro de los parámetros, ese fiscal se reúne él con la fiscal o el fiscal, pide autorización, se dialoga y son ellos dos, a lo sumo, quien deciden ese preacuerdo. No hay que hacer más complejidades. Aquí es demasiado complejo llegar a un acuerdo. La otra situación es que hemos encontrado que cuando se habla de acuerdos hay gran desconfianza entre los componentes del sistema. Cuando uno va a hablar de un acuerdo con un compañero fiscal o un compañero abogado, tiene que partir de la premisa que yo la sintetizo en tres cosas. Número uno, tiene que estar bien preparado para atender y manejar el preacuerdo. Número dos, debe tener un grado de respeto profesional por el compañero que está dialogando. Y número tres, las dos partes tienen que saber que hay unas limitaciones inherentes en los estatutos, que esas limitaciones los obligan a ambos y que por tanto, si esos tres principios se tienen presentes, se puede materializar el preacuerdo. Si usted va a dialogar con el Ministerio Público como abogado defensor y está partiendo de la premisa que él está haciendo trampa, o el fiscal está partiendo de la premisa que usted le está haciendo trampa, no va a haber un diálogo efectivo. Tiene que haber un diálogo de confianza, de seriedad y de respeto entre las partes. Por consiguiente, ese es un problema que tiene la República Dominicana. Otro problema que tiene la República Dominicana que encontramos es que no hay una cultura de aceptación de alegaciones preacordadas. Aquí se trabaja como si todos los casos se tuviesen que ver. En el sistema norteamericano desde el siglo XIX ya se aceptaba. En el año 1971, como le informó el profesor Chiesa, ya se aprobó formalmente por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. En Puerto Rico, desde tiempo inmemorial, se ha tenido presente. En Puerto Rico se materializó formalmente en el año 1984 y se llevó a legislación en el año 1987. Estamos hablando que nosotros tenemos ahora mismo más de 40 años que eso se está utilizando de manera formal como parte del encauzamiento penal. Los ciudadanos de Puerto Rico saben, conocen y entienden que existe una forma de resolver un caso que se llaman las alegaciones preacordadas. Y cuando se materializa, podrá haber discrepancias en si el contenido de la alegación era suficiente o insuficiente, si se dio más o se dio menos, si se recibió menos o se tenía derecho a recibir mucho menos. Pero nadie pone en duda la facultad de hacerlo. Se podrá atacar, se podrá cuestionar el contenido,
pero no el proceso en sí. Por consiguiente, la República Dominicana tiene que desarrollar una cultura que reconozca que las alegaciones preacordadas es un mecanismo adecuado, correcto, ético y necesario para la administración del derecho penal. La otra situación que hemos encontrado, que si comparamos los sistemas de derecho norteamericano y puertorriqueño, tenemos nosotros una característica en ese sistema que se supone que nos cree una complejidad mayor en la adjudicación del caso y que consuma más tiempo, como es el jurado compuesto de 12 personas con veredicto unánime. Eso recarga el trabajo. La República Dominicana no tiene esa figura. Por consiguiente, si la República Dominicana tiene 100 casos y Puerto Rico tiene 100 casos iguales, se supone que a Puerto Rico le consuma más tiempo atender esos 100 casos y que la República Dominicana lo pueda hacer en menos tiempo. Expliquémonos entonces por qué. ¿Qué sucede? Que en la República Dominicana, teniendo un procedimiento que no tiene jurado, sin embargo, tiene una congestión diaria en los tribunales. ¿Por qué en la República Dominicana se da la extinción de la causa? La extinción de la causa es un fracaso en la adjudicación de una controversia. Eso significó que en el periodo de tiempo pautado para esa adjudicación no se pudo hacer el trabajo. Significa 3 cosas. Número 1, que el tiempo que tiene para la acción es corto. O número 2, que los componentes no hicieron el trabajo adecuado para resolver el proceso dentro de ese tiempo. O que se ha fijado un término de extinción que realmente no lo amerita. Por consiguiente, si la jurisdicción federal, si el sistema federal, si el sistema de Puerto Rico, si el sistema de los estados tiene el jurado, nosotros deberíamos de mirarlos a ustedes y pensar que tienen un calendario de casos menor, y sin embargo no es así. Pues por consiguiente, el hecho de que esté el jurado fuera de esta jurisdicción no le ha ayudado a manejar con más premura los casos. Por tanto, otro señalamiento que pudimos encontrar es la participación ciudadana. La participación ciudadana en la República Dominicana es muy activa en la adjudicación de los casos donde hay violencia contra un ser humano. Ese proceso, tanto en la jurisdicción federal como en la jurisdicción de Puerto Rico, no llega a la intensidad que llega en la República Dominicana. Es decir, en estas jurisdicciones que me estoy refiriendo, los familiares de las víctimas y las propias víctimas de delito no tienen una participación activa en el proceso, no son parte del proceso, son los testigos del Ministerio Público. Como cuestión de realidad, no pueden ni apelar una sentencia. Si el tribunal le impuso determinada sentencia a una persona y él entiende que es ilegal esa sentencia, no la puede apelar. Tiene que hacerse a través de la oficina que se llama el Procurador General del país. Eso no quiere decir que en esas jurisdicciones se haya abandonado el considerar la opinión de los familiares y los perjudicados. No se ha abandonado. Lo que pasa es que se le ha dado una posición que no es determinante en el caso. Es una posición de escucharlos, saber cuál es su sentir,
saber cuál es su preocupación, atender esa preocupación de manera tal que se sienta ese ciudadano atendido y servido. En Puerto Rico, por ejemplo, como yo explicaba en el día de ayer, hay una ley que se llama la Ley de Víctimas y Testigos. Esa ley le obliga al Ministerio Público a consultar con los perjudicados. Y esos perjudicados, inclusive, eso le aplica a cuando el delito que está envuelto, la parte perjudicada es el Estado. Por ejemplo, en una transacción de sustancias controladas, donde el que hay es un policía, el testigo de cargo, y que no hay un ciudadano afectado directamente, a ese policía inclusive el Ministerio Público le consulta. Y el Ministerio Público toma la firma de esos testigos y esos testigos van a la sala del tribunal. Y en la sala del tribunal, luego de que el juez escucha la oferta, le pregunta a los testigos si la entendieron, le pregunta si ellos fueron asesorados sobre ese preacuerdo, le pregunta si ellos están de acuerdo y si tienen algo que añadir en ese momento. Y todo eso se hace, lo que quiere decir que hay métodos para atender la preocupación del ciudadano dominicano que se ve afectado por un acto delictivo, pero no se permite que sea el que controle el acto delictivo. La otra situación que hemos encontrado es que independientemente de los métodos que tengan, tienen una seria congestión de casos. Tienen que pensar qué van a hacer con esa congestión de casos. El ex pasado, un juez presidente del Tribunal Supremo, don José Adrián Monge, en Puerto Rico decía que justicia tardía no es justicia. Por consiguiente, la República Dominicana tiene que tomar medidas serias para atender el cúmulo de casos que tiene en los tribunales de su país. La otra situación es que aun cuando le dije que nos encontramos con que hay realmente en la República una legislación que permite los acuerdos, se hacen protocolos generales y amplios. Eso crea más dificultad que bien. Me explico. Usted no puede coger y hacer un protocolo para todos los casos de narcotráfico internacional, porque todos los casos no son iguales. Usted no puede hacer un protocolo para todos los casos de asesinato. Usted no puede hacer un protocolo para los casos de hurto o de escalamiento. Lo que se ha hecho en esas jurisdicciones es que se permiten los acuerdos individualizados. No es lo mismo manejar un acuerdo de un joven universitario que tuvo un desliz a una persona que ya ha tenido 3 o 4 convicciones anteriormente. No es lo mismo un primer ofensor que un quinto ofensor. No es lo mismo un acto de violencia que un acto de daño a la propiedad. No es lo mismo un acto de violencia al ser humano que un acto de daño al Estado. No es lo mismo un caso de apropiación en una residencia o en un negocio de comida rápida a la apropiación de fondos públicos. Quiere decir que no funcionan los protocolos genéricos. Hay que hacer protocolos individuales. Lo que significa un protocolo individual es qué delitos se pueden negociar. Por ejemplo, en el sistema federal, todos los delitos se pueden negociar, todos.
no hay uno excluido. En el sistema de Puerto Rico solamente hay un delito excluido: venta, transportación y expendio de sustancias controladas en una escuela, en una universidad o en un centro de cuidado de niños. Es el único delito. Todos los demás son transigibles. Y la otra situación que hemos encontrado, y eso es digno de admiración, no es que sea malo, no es que sea adverso. Yo sé que a ustedes, como ciudadanos de la República Dominicana, les interesa ese concepto grande que se llama justicia. Eso le interesa a todo el mundo. No puede decir nadie, yo quiero ser injusto. No puede decir las personas, yo quiero que el juez sea injusto con la persona. Lo que pasa es que todo el mundo tiene un concepto de la justicia muy personal. Lo que puede ser justo para mí no necesariamente es justo para el prójimo y viceversa. Y buscando esa justicia, han perdido el pragmatismo. Se ha perdido el pragmatismo y han caído ¿en qué? Han caído en un sistema de derecho extremadamente complejo, en un sistema de derecho muy adversarial, han caído en un sistema de derecho que tienen una acumulación de casos que ahora mismo no se sabe qué se va a hacer con ellos, y los casos no salen adelante. Por consiguiente, tenemos que hacer un balance entre esa justicia que todos aspiramos y el pragmatismo real que hay que resolver los casos. Y si vamos a resolver los casos, el método que tienen no les funciona. Entonces, ¿qué vamos a seguir haciendo? ¿Qué va a seguir haciendo la República? Lo mismo que ha fracasado, lo mismo que los ha llevado hasta este momento, con el mayor de los respetos, y no pretendan que yo venga a opinar a su país, pero no le ha dado resultado. Hay que mirar hacia otras fronteras, hay que mirar hacia otros rumbos, a ver cómo se ha tratado de resolver el asunto, para entonces poner al país en una posición que lo podamos echar adelante. ¿Cómo podemos ser justos, pero a la misma vez resolver con prontitud los casos? ¿Cómo darle? Sí. ¿Perdóname? Ah, sí, voy a terminar, estoy terminando. ¿Cómo podemos ser justos y a la misma vez atender con premura los casos? ¿Cómo podemos sacar a los familiares del tribunal, pero siempre escuchándolos? ¿Cómo permitirle a ellos que opinen, pero que no bloqueen el proceso? Todo eso es un balance de factores. Por consiguiente, en esencia, estos son los hallazgos, los 10 hallazgos que nosotros hemos encontrado, pero le digo lo siguiente: todos y cada uno de los hallazgos tienen remedio. No es que no haya remedio. Hay remedio, se puede trabajar, se puede echar para adelante, y lo primero es que cada ciudadano sea un portavoz de que las alegaciones preacordadas es un medio adecuado para disponer de una controversia judicial. Muchas gracias. Antes de pasar a la pregunta, quería decir un par de cosas. Primero, este sistema parte de unos supuestos. Si están ausentes estos supuestos, esto se cae. Primero, buena fe de ambas partes, sobre todo de Fiscalía. Es decir, que no es ganar por ganar. Entonces, que Fiscalía quisiera tener en su récord tantas convicciones,
Pues muchas veces sencillamente no tengo la prueba suficiente, etcétera, y no es deseable entonces que Fiscalía te impute un cargo que sabe que no va a poder probar, que lo más probable es que no va a poder probar, ¿no? Y entonces se valga el sistema de alegaciones preacordadas para presentar cargos que de otra manera no presentaría, ¿verdad? Igualmente supone un mínimo de competencia, por supuesto, del abogado defensor, ¿no? Y por supuesto, en el caso de Jari Padilla, tal vez sería el abogado más destacado criminalista en Puerto Rico ahora, con una gran experiencia, etcétera, pero muchas veces se encuentra usted con que este abogado no tiene cierto temor de ir a juicio, no quiere un juicio por jurado, y a veces el fiscal también, y eso crea un desbalance, así que supone una especie de competencia de ambas partes, ¿no? Por supuesto, tenemos el problema de gran litigación penal. O sea, sigan aumentando delitos y la legislatura más delitos, cosas que pudieron dejarse de esfera civil, entonces están criminalizadas, hay más denuncias, hay más casos, innecesariamente, pero eso no es control obviamente de la rama judicial ni de la rama ejecutiva, ¿verdad? Así que al fin de cuentas el problema es qué precio vamos a tener que pagar porque todos los casos vayan a juicio. Sencillamente no tenemos recursos para eso y por eso es que yo los exhorto a pensar sobre un sistema de alegaciones preacordadas que incluya todos los beneficios que esto implica y a la vez evite excesos e injusticias que puedan surgir de los casos individuales. Bueno, un fuerte aplauso para nuestros expositores. Muchísimas gracias. Por cuestiones de tiempo vamos a permitir una pregunta, así que por favor. Sí. Saludos, buenas tardes. Carlos Juan Muñoz le habla. Yo en su alocución pude anotar algunos temas, entre ellos, si hay alguna semejanza entre la Carta Magna de Puerto Rico y la República Dominicana. El otro, si aquí en su investigación usted pudo investigar si el Ministerio Público tiene algún libre albedrío para tomar alguna decisión fuera de un superior. Y la última, y me siento. ¿Qué opinión le merece usted sobre la implementación en materia civil que se conozca la audiencia virtual hasta tanto llegue a la conclusión del caso? Gracias. En la primera pregunta que me haces, yo estimo, por lo que he podido examinar, que hay mucha similitud entre la Carta Magna nuestra, específicamente en un capítulo, en el capítulo de los derechos, en los derechos personalísimos, como son el derecho a juicio, como son la representación legal, como es el derecho a juicio rápido, ese tipo de derechos que básicamente se ha convertido en derechos universales del hombre en este siglo XXI, yo creo que es muy similar. En cuanto a la segunda situación de que me preguntas sobre los hallazgos, por lo que yo pude examinar, yo estimo que el Ministerio Público en la República Dominicana no tiene la cultura de promover las alegaciones preacordadas y a la misma vez es muy cerrado la forma de atender al abogado que de buena fe se acerca a hacer un preacuerdo. La tercera pregunta, que si me la puedes repetir, por favor. ¿Qué opinión le merece usted? De la publicidad. ¿Qué opinión le merece usted sobre las audiencias en el aspecto civil que se quieren implementar de manera virtual hasta tanto llegue a la conclusión del caso? Bueno, yo siempre estimo, ya en Puerto Rico va camino a esa ruta. En los procesos civiles, todas esas audiencias, ahora mismo en Puerto Rico iba camino a eso, pero lo precipitó la pandemia. Cuando llegó la pandemia, todas las audiencias de naturaleza civil se están viendo, la gran mayoría de ellas se están viendo vía virtual. Y es un camino que también lo está siguiendo el Tribunal Federal en Puerto Rico, igual que el sistema federal. Es decir, hoy día, nos guste o no nos guste, la realidad es que el camino va dirigido
a muchas cosas verlas de manera virtual. Así que yo lo que sugiero es que todo el mundo vaya poco a poco adoptando la teoría de que ese tipo de audiencia, ese tipo de proceso, como es más corto, se acelera más vía sistemas electrónicos. Solo quería decir que el Ministerio Público en nuestro sistema tiene amplísima discreción para ver qué imputa. Es decir, que el fiscal recurrible a la esfera penal, cuando realmente con la esfera civil sea suficiente, descansa en la sana discreción del Ministerio Público y le corresponde a Fiscalía realmente escoger los casos. En nuestro sistema no procede ningún recurso de mandamus para obligar al fiscal así que el fiscal decide si acusa o no y decide por qué acusa. Así que es casos que deben resolverse por la vía civil y que realmente no tiene mucho sentido recurrir descansa en la sana discreción, y una vez lo presenta, prácticamente la discreción del juez ahí es muy poca. Sí. Buenas tardes. Mi pregunta va hacia el licenciado Harry Padilla. Usted nos comentaba que en el sistema federal los delitos todos están sujetos a negociaciones preacordadas. Sí. En ese sentido, nos gustaría saber, en el caso del homicidio o con circunstancias agravantes, el asesinato, ¿de qué forma se podría significar ese tipo de medidas en el contexto judicial, así como también en los casos de violencia sexual? Por favor y gracias. Mira, lo que sucede en el sistema federal es que hay dos conceptos bien peculiares, y es que se reconoce que el que tiene la facultad de encausar es el Poder Ejecutivo, y que el Poder Ejecutivo en la sala del tribunal está representado por el Ministerio Público, y que ese Poder Ejecutivo, para encausar, como decía el profesor Chiesa, tiene una amplia discreción, y no solamente para encausar, sino para manejar el caso, y tiene la discreción de cómo manejarlo, salvo que una legislación le prohíba atenderlo de determinada forma. Cuando la legislación se lo prohíbe, ya entonces se ha limitado el Poder Ejecutivo en ese sentido, y por ende la función del Ministerio Fiscal. Por eso ese ejemplo ha seguido Puerto Rico. La legislatura de Puerto Rico ha concebido que vender drogas en una escuela es un delito sumamente serio para la comunidad, y que por consiguiente la persona que esté acusada de ese delito tiene el camino de someterse a un juicio, porque no puede hacer de otra forma. Si lo va a acusar, tiene que someterlo a un juicio, pero le niega al Ministerio Público el derecho, o la oportunidad, mejor dicho, la oportunidad de negociar ese caso. Y en ese caso, el ciudadano imputado de ese delito no puede acogerse a una regla 72. El juez no le puede decir, resuélvalo por la regla 72. No puede, porque la ley expresamente lo prohíbe. Bien. Sí. Una de las... Un caso de asesinato en primer grado, que son los agravantes. Ahí está este caso de primer grado. El fiscal está convencido que tiene pruebas más allá de dudas razonables para refutar la presunción de inocencia. Difícilmente él esté inclinado a negociar, etcétera. Pero hay otro escenario, ¿verdad? Fiscalía piensa que aunque esta persona es culpable y que podría prevalecer en el juicio, no está seguro si va a prevalecer. En varios escenarios. Uno, que el testigo esencial que tiene apenas pudo ver al acusado, no había buenas condiciones de iluminación, etcétera. Hay un problema de confiabilidad de su testimonio y a lo mejor se le cae el caso por eso. Y luego puede negociarlo y bajarlo a segundo grado. Otro caso es que yo tengo la evidencia, hay una confesión del acusado, pero se hizo sin las advertencias de Miranda y la van a suprimir seguramente. O la evidencia que pude conseguir fue producto de un registro ilegal en violación a la Constitución, a la cuarta enmienda. Yo era Harry Padilla y le va a pedir la supresión de evidencia. Y eso casi me abre una puerta, ¿la van a suprimir o no la van a suprimir? En ese escenario es muy razonable que negocie para bajar el caso de segundo grado. Sí. Buenas tardes. Quien dirige la palabra es el licenciado Andrés Nicolás Contreras. Mi inquietud al respecto es lo siguiente. Nosotros
no hemos tenido un avance en materia penal. Hay dos factores que nos afectan. Es un código penal que no termina nunca de ser aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado para establecer la pena. Pero hay otra cosa, que nosotros tenemos una constitución garantista. Ahora yo pregunto, ¿qué tenemos que hacer ustedes como expertos en la materia? ¿Qué tenemos que hacer para nosotros como ciudad, como pueblo, avanzar? Mira, lo primero que tienen que tener presente ustedes como pueblo es que no existe en la Constitución de la República Dominicana una prohibición de las alegaciones preacordadas. Eso es lo primero, porque si existiera esa prohibición en la Constitución de la República Dominicana, todo esto que nosotros estamos sugiriendo, todo esto que estamos hablando, tendría que empezar sugiriendo una enmienda a esa Constitución. Lo que si no hay la prohibición, lo que tienen que hacer, todos esos 10 conceptos que yo resumí ahorita, hay que hacer 3 cosas. Número 1, realmente las partes dialogar sobre los acuerdos de buena fe. Número 2, crear una cultura en el pueblo de aceptación de las alegaciones preacordadas. Y 3, que los jueces, los señores jueces que atienden esas alegaciones preacordadas, las vean de buena fe, de manera tal que las utilicen para descongestionar los calendarios y hacer una justicia razonable. ¿Por qué tiene que ser una justicia razonable? Porque aún mediando una convicción, eso no significa que los hechos reales se probaron. Lo que surgió fue los hechos judiciales. Son 2 cosas distintas, los hechos reales y los hechos judiciales. Porque una falsedad creída por un juzgador es un hecho judicial, pero no es correcto. Por consiguiente, esas 3 medidas las deben de hacer. Yo quería decir algo sobre la Carta de Derechos que el compañero preguntó. La Carta de Derechos de los Estados Unidos y la de Puerto Rico todavía es más garantista, ¿no? Así que, por lo menos en Estados Unidos y Puerto Rico, se ha resuelto que el sistema de alegaciones preacordadas, tal como está estructurado, no contraviene realmente la Carta de Derechos, salvo unos requisitos que no los quiero cansar con eso. Por ejemplo, el fiscal está obligado a cumplir con lo que prometió, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que haya asistencia de abogados. Pero quería una pequeña reflexión. Lo que importa de la Carta de Derechos no es el texto de la Carta, sino los jueces que la interpretan. Es decir, los Estados Unidos, en la Corte de Warren, de los años 60 y principios de los 70, es una corte sumamente liberal y una explosión de los derechos de los acusados. Todas estas cosas de Miranda y demás, y todos estos derechos, son producto de una interpretación judicial. Así que la misma Carta de Derechos, en manos de otros jueces más conservadores, que lo que ocurrió en Estados Unidos, digamos, en la década a partir de los 80, y hoy es un tribunal sumamente conservador. Así que realmente, en cuanto al texto de la Carta de Derechos, no hay ninguna incompatibilidad entre el sistema, salvo 1, 2 o 3, que son unas condiciones, cumplimiento específico por parte del fiscal, asistencia de abogados durante las etapas. Así que me parece, yo no conozco la Magna Carta de ustedes, así que yo no me atrevo a opinar sobre eso, ¿verdad? Alguna vez la habré leído, etcétera, pero no puedo hacer una comparación. La de Puerto Rico es todavía más liberal porque contiene, por ejemplo, expresamente el derecho a la intimidad, que allí en los Estados Unidos hubo que derivarlo de otras cláusulas. Así que quería aclarar que yo no veo dificultad de ensayar con un sistema de alegaciones preacordadas en cuanto a eso pueda lesionar. De su faz no lo lesiona. En su aplicación a casos particulares y cómo se desarrolla esa negociación, ahí podría haber problemas que se adjudican caso por caso.
Bueno, muchísimas gracias por su participación. Despedimos a nuestros ponentes, Ernesto Chiesa Aponte, junto a Harry Padilla. Muchísimas gracias por presentarnos esos resultados de la reunión de mesas departamentales, negociación de métodos alternos en materia penal. Por cuestiones de tiempo nos vemos limitados a las preguntas, pues tenemos una siguiente presentación, así que le pedimos disculpas en ese sentido. En todo caso, pueden dejarnos sus preguntas con el equipo de protocolo y nosotros les haremos llegar a los expertos y a ustedes las respuestas. Muchísimas gracias. Les invitamos a continuar recorriendo los stands y las diferentes actividades. Al cierre tenemos una gran actividad, una sorpresa, así que les esperamos. Nos vemos a las 2 de la tarde en este salón. Gracias.